En el 2017 yo tuve una pérdida de un embarazo que queríamos mucho. Ya tenía 5 meses, una bebita. Dios entendió que no iba a llegar. Entonces perdimos nuestro embarazo. Y ese momento fue un momento, por decirlo de alguna manera, oscuro. Fue un momento triste, muy doloroso. De esos momentos donde uno toca fondo, ¿no? Y me di cuenta el poder y la capacidad que yo puedo demostrarme a mí misma. Y con el poder que yo puedo comenzar a caminar mi camino. Eso fue lo que me impulsó a mí precisamente a traerlo al espacio de Maryland, de Rockville. Hola y bienvenidos a Ganamos con la Comunidad. Soy Pierre Prialé, fundador y director ejecutivo de Ganamos.com. Y este es el podcast donde potenciamos las voces de aquellas organizaciones y personas extraordinarias que están transformando nuestra comunidad día a día. Porque cuando ellos ganan, cuando crece su impacto, nosotros como comunidad también ganamos. Y eso es exactamente lo que queremos celebrar aquí. Esas historias de liderazgo, servicio y esperanza que muchas veces no conocemos, pero que deberían inspirarnos a todos. En el episodio de hoy nos acompaña una mujer increíble que ha dedicado más de 20 años de su vida a algo realmente poderoso: ayudar a otros a descubrir y desarrollar su máximo potencial como líderes. Hoy tenemos el honor de conversar con Evelyn, quien es la CEO y coach principal de la academia Crece Liderazgo. Evelyn es una empresaria exitosa, pero más que eso es alguien profundamente apasionado por el potencial que cada ser humano posee. Con amplios estudios en coaching, programación neurolingüística, coaching ontológico y hasta instructora de caminatas sobre fuego, Evelyn ha puesto todas estas herramientas al servicio de los demás. Su experiencia de más de 2 décadas en el mundo de los negocios, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, le ha dado una perspectiva única para ayudar a otros a crecer. Pero lo que realmente la mueve es su vocación de servicio y su convicción profunda de que es posible crear un mundo que funcione para todos. Evelyn, bienvenida. Gracias, Pierre. Gracias por el espacio. Para mí es un honor compartir este espacio contigo, de verdad que sí. Ok. Primero que nada, cuéntanos un poco de tu experiencia personal y qué te llevó a lo que es el mundo de coaching y liderazgo empresarial. Bueno, como tú bien decías en la introducción, yo tengo varios años ya, no quiero sacar mucha cuenta, pero hace más de 20 años que he estado en el área de los negocios, tanto en República Dominicana, que es mi país de origen, como aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, la vida te lleva por muchos caminos y en un momento de mi vida sucedió algo que me marcó y ese algo me hizo que mi camino tomara un giro, digamos que a la derecha. Y fue donde me encontré con entrenamientos de transformación y liderazgo. Y en ese momento yo entendí que había encontrado mi propósito y mi pasión. Si bien es cierto lo que estaba realizando aquí, que aún me desarrollo en el área de bienes raíces, sin embargo, la pasión por la transformación del ser humano y por ver un ser humano que entra de una manera y sale de otra a nuestros entrenamientos y puede crear una vida diferente, para mí eso no tenía precio. Y elegí seguir ese camino. Pero ¿hubo algún momento donde tú dijiste, esto es lo mío? Sí, fíjate, en el 2017 yo tuve una pérdida de un embarazo que queríamos mucho. Ya tenía 5 meses, una bebita, Victoria de Los Ángeles. Y luego de buscarla con mucho anhelo y cuidarla por mucho tiempo, Dios entendió que no iba a llegar. Entonces perdimos nuestro embarazo. Y ese momento fue un momento, por decirlo de alguna manera, oscuro. Fue un momento triste, muy doloroso. De esos momentos donde uno toca fondo, ¿no? Y justo en ese momento una tía me invitó a entrenarme. Y me dijo, ¿sabes qué? Es posible que aquí tú encuentres una luz o algo que te apoye. Yo le dije, bueno, total, no tengo nada que perder. Y fui a los entrenamientos. Y efectivamente, qué bueno que la escuché, porque esos entrenamientos me devolvieron la vida. Me devolvieron la fe en la humanidad y sobre todo la fe en mí. Y me ayudó a reinterpretar que ese evento no era el final. Entonces, cuando yo vi lo que hizo por mí, entendí el poder de entrenarte, de descubrir y desarrollar tu potencial y sobre todo de conectar con tu autenticidad. Y en ese momento yo dije, no, definitivamente que aquí esto es lo mío.
Y ahí empezó mi camino de preparación, de estudios, hasta llegar a donde estamos el día de hoy. Bueno, primero que nada, qué pena lo que te pasó y no puedo ni siquiera imaginar con lo que se siente de repente estar en esa situación. ¿Y qué tipo de entrenamiento fue el que hiciste o a qué curso fue que te recomendó tu tía que vayas? Mira, es un entrenamiento de liderazgo y desarrollo del potencial humano. Crece, que es lo que tenemos aquí en Rockville, que es un entrenamiento fuera de lo que conocemos como entrenamiento secular. Porque la vida nos prepara o nos preparamos para ser abogados, como es tu caso, agente de bienes raíces y diferentes profesiones. Sin embargo, no nos han educado ni nos enseñan a ser humanos, a reinventar nuestras propias historias que muchas veces nos limitan. Y tampoco nos han enseñado el valor de ser auténticos y conectar con otro ser humano desde la autenticidad, desde la vulnerabilidad y respetar ese espacio. Entonces, ese entrenamiento me llevó a mí a reconectar conmigo, porque estaba desconectada de quien yo realmente soy. Me llevó a entender que por algo suceden las cosas, pero más que entenderlo, a reinterpretar el cuento que yo me hice cuando sucedió el evento que sucedió. Porque en ese momento de mi pérdida, yo entendí que no era capaz de tener un hijo. Me sentí, no tengo ni siquiera palabra cómo explicar cómo yo me sentía de chiquita, poquito, que no era capaz de darle un hijo a mi esposo que tanto lo quería. Llegó un momento en que yo veía mujeres embarazadas o con bebés en la calle y me ponía a llorar. Y sobre todo yo no quería ni siquiera ni hablar de eso, ni verlo. O sea, para mí era terrible. Y el poder salir de ahí, el poder reinterpretarme y el poder entender que ese evento no era el final, que yo no era eso que me estaba creyendo, y poder darle un giro a mi conversación interna y resurgir de ahí con poder, con determinación y sobre todo aceptándome y amándome como soy. Eso fue lo que le dio pie al resto de la historia, que todavía hoy se sigue escribiendo de una manera totalmente diferente, desde el poder, desde la compasión hacia los demás y desde entender al ser humano en momentos de vulnerabilidad. Y es algo muy interesante porque yo creo que todos tenemos esa historia, que de repente esa narrativa que nos dicen cuando uno es pequeño, y yo creo que eso es muy difícil a veces de borrarlo, como tú dices, ¿no? De reescribir quién eres tú. Y al trabajar, porque ustedes trabajan más que todo en español exclusivamente, ¿correcto? En español se imparten los entrenamientos, pero tenemos traducción simultánea. Ok, y trabajando con gente de habla hispana, ¿tú has notado que de repente, porque yo siempre tengo especulo, de repente que por ser latino, de repente por haber crecido de cierta manera, de repente nosotros tenemos de cierta manera un poco más de limitaciones o es un poco más difícil hacer ese cambio, tal vez por la presión que nosotros tenemos de nuestros padres, de nuestra familia, de la comunidad, de ser de repente quienes son o quienes ellos quieren que nosotros seamos. Uh-huh. Y mucho más, de repente tú notas de que de repente hay un desafío de repente para los inmigrantes hacer ese cambio. Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque precisamente por el hecho de cuando yo hice los entrenamientos y me di cuenta el poder y la capacidad que yo puedo demostrarme a mí misma y con el poder que yo puedo comenzar a caminar mi camino. Eso fue lo que me impulsó a mí precisamente a traerlo al espacio de Maryland, de Rockville, porque yo entiendo que la comunidad hispana es una comunidad poderosa, trabajadora incansable, que dejamos nuestras vidas, nuestras raíces, incluso nuestros seres queridos en otros países detrás del famoso sueño americano. Pero cuando llegamos aquí, ese sueño americano se pone lejos,
porque no entendemos el idioma. O hablamos el inglés como yo, a lo Sofía Vergara. No conocemos el sistema. El crédito se arruina porque en muchos de los países hispanos ni siquiera existe el tema del credit score. No conocemos el sistema de impuestos. Y llegas a un espacio que es casi hostil para cuando llegas de inmigrante. Entonces ese espacio te roba mucho de tu esencia, de tu poder y de tus capacidades. Y yo me lo imagino que en el trayecto de inmigrar hasta llegar a los Estados Unidos, vas dejando parte de tu esencia, de tu ser, hasta llegar aquí casi seco, diría yo, con sueños, pero seco. Y luego te enfrentas a todo eso. Entonces es ahí donde tu poder se ve disminuido, tu falta de confianza en ti mismo, los retos se ven tal vez más grandes. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, la comunidad hispana requiere entrenarse. Pero como tú bien lo traes en tu pregunta, es retante porque no estamos educados, no tenemos el conocimiento de que invertir en nosotros mismos es la mejor inversión que podemos hacer. Compramos carro, casa, electrodomésticos, todo lo que físicamente necesitamos. Pero fíjate algo, quien tú eres crea tus resultados. El ser humano que hay en ti crea tus resultados. Y si tú no te das la oportunidad de rediseñar ese ser humano y adaptarlo a un nuevo espacio y adquirir nuevas herramientas, no importa a qué lugar del planeta vayas, vas a crear el mismo resultado. Puedes estar aquí, puedes volverte a Perú, puedes irte a Hong Kong, vas a tener el mismo resultado porque vas contigo. Entonces, estos entrenamientos precisamente entrenan esa parte de crear esa versión refinada de ti para poder crear un resultado diferente a lo que has estado teniendo hasta ahora. ¿Y cómo le explicas tú lo que haces de repente a alguien que posiblemente necesite de los servicios de ustedes? ¿Cómo le explicas tú lo que es el coaching? Estos entrenamientos son una tecnología que tiene más de 50 años a nivel mundial y esto se trata de mirar hacia adentro. Y yo creo que la mejor manera de explicarlo es que mires tus resultados en las áreas importantes de tu vida y si tus resultados podrían ser mejor o no te gustan, hay espacio para trabajar contigo. Es un entrenamiento vivencial, es un entrenamiento donde vas a trabajar tú contigo para crear la mejor versión disponible de ti hasta este momento y luego empezar a crear resultados que tal vez para ti parecen imposibles o resultados que para ti requerían mucho tiempo. Y este espacio te lleva a trabajar con transformación cuántica que te permite, te da la plataforma para crear resultados extraordinarios en tiempo récord en tu vida. Y lo mejor de todo que es sostenible. No es motivación. Tú sabes que tú vas a un evento motivacional y tú sales pompeado, los primeros 2 o 3 días me voy a comer el mundo. Pero así mismo va bajando la emoción. En el caso de nosotros, trabajamos desde la conciencia y el compromiso de que tú mereces una vida con un resultado diferente al que tienes hasta ahora. Entonces, desde ahí, el resultado se hace sostenible. Y es más que un entrenamiento, es un estilo de vida. Y hablando ya imagino que con cuántas personas tú dirías, cuántas vidas has tocado tú personalmente o en Crece el Liderazgo. Mira, en Crece el Liderazgo, en Rockville, te puedo decir que más de 500 personas han pasado por allá. Ahora bien, antes de estar en Rockville, yo tuve la oportunidad de servir en Miami, estar en Miami colaborando con un centro allá, tanto en Nueva York. O sea que de alguna manera hemos tocado o apoyado a muchas personas a desarrollar y a diseñar una vida diferente. ¿Hay algún caso de éxito que tú recuerdes, algo que te haya tocado a ti profundamente o impactado? Bueno, casos de éxitos, muchísimos. Ahora, hay diferentes áreas, porque lo que es éxito para algunas personas, tal vez para otras personas no lo es. Pero yo te puedo contar en el ámbito de negocio, de desarrollo de su negocio. Hay una joven que tengo permiso de ella de contar su historia. Ella vino de Bolivia, llegó a los Estados Unidos, lo trajo su pareja, sin hablar inglés, siendo ingeniero civil en su país, y llegar aquí sin profesión. Y se encerró en su casa
a deprimirse, a llorar, a buscar trabajo en tiendas de comida rápida, etc. Hasta que llegó un día Crece. Resulta que la chica tenía un emprendimiento de diseños de ropa a crochet, tejidos a mano, en su país. Pues te puedo contar que antes de finalizar el entrenamiento, que dura aproximadamente 4 meses, ella hizo su primera pasarela en DC, en Fashion DC, algo así se llama el desfile, que hubo en esos días, y se presentó como diseñadora y presentó una colección de más de 16 piezas. O sea, ella estaba que no se lo creía. Y me mandó el testimonio y me dijo, óyeme, la mujer que yo soy hoy, yo jamás lo hubiera creído posible hace 3 meses atrás. Gracias a los entrenamientos, hoy estoy siendo una diseñadora internacional que me presenta en las pasarelas de DC. Pero más que su talento de tejer, fue en quien ella se convirtió como ser humano, que le permitió confiar en ella nuevamente y asumir el riesgo. Pero así como también tenemos personas que han sido exitosas en sus negocios, sin embargo el ser humano requería como que un rediseño a nivel de humildad, de conexión con los demás, de trato al cliente. Y justamente ese rediseño ha hecho que el negocio y sus relaciones a nivel general prosperen de una manera diferente. También te puedo mencionar un montón de casos, porque definitivamente que sí, que los resultados hablan por sí solos. ¿Y cuáles han sido tus mayores desafíos para establecer Crece el liderazgo en el área, especialmente para trabajar con la comunidad latina? Bueno, mi mayor desafío, yo creo que le he puesto título y se llama Es que nadie es profeta en su propia tierra. Wow. Yo creo que ese es el mayor desafío. Tú hablas con 20 personas y 18 te van a decir, sí, me han invitado y he estado escuchando de Crece Liderazgo. Sin embargo, hasta que no te das la oportunidad de ir, no ves o no entiendes todo lo que hay ahí para ti y el valor que tienen los entrenamientos. Entonces creo que más que cualquier cosa es eso, que las personas, lo que siento es como que no apoyamos a nuestra comunidad de la misma manera que apoyamos extranjeros. O sea, gente que viene de fuera. Y creo que ese es el mayor reto realmente. Apoyarnos y valorar lo que tenemos en casa. Porque realmente la gente cuando, yo siempre digo, les cuesta llegar, pero ya luego no hay cómo irse. Porque son personas que siempre están volviendo a reentrenarse, a seguir en contribución en el espacio y de alguna manera a dejar un legado también a los demás. Y hablando más ya a profundo en este programa, ¿quién se puede beneficiar del entrenamiento de Crece el Liderazgo? Bueno, tenemos el programa de adultos que es de 18 años en adelante y no hay límite de edad. Hay personas que piensan que a los 60, 70, 80 ya no tienen más nada que hacer. Y créeme que hemos tenido historias de adultos que han llegado sobre los 70 años que dicen que a partir de ahí que han empezado a vivir una vida con sentido, con propósito, porque antes tal vez era una vida vacía. Y también tenemos el entrenamiento para jóvenes, que es de 11 años a 17 años. O sea que eso está disponible para todo el mundo. Sin embargo, el entrenamiento de jóvenes solamente se hace en verano, cuando están fuera de clases. ¿Y es abierto el programa es más específico para de repente dueños de negocios o cualquier persona puede participar de él? Es para todo ser humano. Si bien es cierto, nuestro mayor público son personas dueños de negocio, emprendedores, porque conocen y ven la necesidad de entrenarse para crear un mayor resultado en su área de negocio. También hemos tenido o tenemos muchos participantes que son estudiantes de universidad, que están en el high school algunos, otras personas que simplemente quieren entrenarse porque entienden que su vida puede encauzarse a un lugar diferente. Y también personas que han llegado simplemente porque no saben qué hacer, no tienen propósito en su vida, quieren ver qué encuentran en este entrenamiento de liderazgo y terminan creando sus propios emprendimientos y abriéndose hacia un camino diferente. Okay. Y entrando al nombre de Crece el Liderazgo, ¿tú qué dirías que es lo que hace a una persona un excelente líder? Bueno,
Yo soy de las que me cuido de no encasillar y ponerle títulos específicos a las cosas. Yo entiendo que un líder, una de las cualidades que no le puede faltar es ser humano. Y cuando me hablo de ser humano es ser empático, crear conexión y entender que todos somos iguales. Desde ahí yo entiendo que el liderazgo empieza a surgir. De hecho, nosotros tenemos allá una distinción que es líderes en servicio. Y parte de lo que yo le digo a ellos es que es muy fácil liderar desde la cima, pero liderar desde el servicio para mí, esta es mi conversación, yo puedo estar totalmente equivocada, pero liderar desde el servicio es el verdadero liderazgo. Desde estar para servir a los demás y, como digo yo, ser viento bajo las alas para que ese ser humano pueda volar alto. ¿Y cómo ves que ese liderazgo individual puede ayudar al colectivo, de repente ese cambio colectivo que buscas? Mira, cuando nosotros decimos que queremos cambiar el mundo, y eso lo decimos muchísima gente, a veces ni siquiera nos imaginamos de lo que estamos diciendo, pero yo pienso que con un granito de arena vamos cambiando. Fíjate por qué. Está comprobado que por cada persona que llega a la transformación, 5 familias se ven afectadas, mínimo 5 familias, de manera positiva. Entonces, tu mundo es tu entorno. Tu mundo son la gente con la que tú trabajas, con la que convives, con la que te reúnes socialmente. Y cuando tú eres capaz de cambiar ese entorno, tu mundo cambia totalmente. Incluso empieza a cambiar desde que tú cambias la manera en que tú percibes tu entorno. La manera, los lentes con la que tienen tus filtros de tus creencias limitantes y no. Cuando tú te los cambias, empiezas a darte cuenta que lo que antes te enojaba ya no te enoja. Que lo que antes era difícil ya no lo es. Que donde tú no veías una salida, te das cuenta que hay 5 salidas. Entonces, inmediatamente tú empiezas a cambiar tu perspectiva interna. En tu casa, tu círculo empieza a cambiar. La relación con tu familia empieza a verse diferente. Cuando tu gente empieza a cambiarse, eso empieza a ser una ola expansiva. Y a partir de ahí ya tu realidad no es la misma. Y granito a granito, cada uno va afectando su propio círculo. Y de repente tenemos un D&B, por limitarlo al espacio geográfico que estamos, totalmente en otra conversación. Ayer estaba dando una conferencia acerca de mi libro. Y llego al espacio y, sorpresa, como 11 personas decrecen. Y yo, no me sorprende ya porque es muy normal, pero caramba, qué chévere encontrarte con personas que hablan el mismo idioma y están interactuando con otras personas y tú los escuchas que están hablando de crece. Hablando porque se nota, o sea, la gente te pregunta, ¿qué tú estás haciendo? Oye, pero te salteaste eso muy rápido. Cuéntame un poco sobre tu libro. ¿Qué libro es? ¿De qué se trata? Bueno, el libro se llama El Señor del Pasado. Y ese libro se empezó a gestar en el 2018. Se empezó a gestar porque parte de mi entrenamiento requería crear un entrenamiento corto donde tratara algo que tenía que ver conmigo. Y me di cuenta que mi pasado tenía un peso muy fuerte en mi vida. Y mi señor del pasado era mi papá. Entonces, en el libro trato que el señor del pasado es todo evento que ha sido doloroso en tu vida, que te ha generado una interpretación limitante de ti mismo. Cuando te pasa algo, normalmente tú te haces una interpretación de ese evento que te limita y que te duele. Pero a veces esa interpretación simplemente te sirve para protegerte en ese momento. Pero pasan los años y esa interpretación se queda contigo. Puede ser a nivel consciente o subconsciente. Y cuando tú reaccionas, vamos a decir, el evento pasó hace 10 años atrás, y cuando tú reaccionas el día de hoy, muchas veces tu reacción tiene que ver con esa interpretación y no te das cuenta. Y haces cosas que dices que jamás volvías a hacer y te enojas de la misma manera, pero tiene que ver con eso. Entonces, este libro, más que un libro, es como un entrenamiento por escrito, porque te da la oportunidad de reinterpretarte, de reinventar tus cuentos y asumir una postura de poder para seguir escribiendo una historia que no tenga que estar marcada por tu pasado, sino una página en blanco. Claro.
Y eso es interesante lo que tú mencionas, porque yo también escucho mucho, he leído mucho sobre coaching, y algo que es muy interesante que han dicho, y todavía no me he tomado el tiempo de repente analizarme más a profundo, que dicen, ¿no?, que muchas veces cuando tú estás escuchando de repente o piensas de que vas a fallar en algo, o que en algo no te está yendo bien, o que te va a ir mal, que para qué incluso tratar. Algunos coaches te dicen, ¿no?, que te tomes el tiempo de no solo de escuchar la voz, sino de poner un nombre y determinar de quién es esa voz que escuchas. Claro. Cuando piensas así. Y normalmente son nuestros padres. Ujú. Porque de cierta manera cuando hemos crecido y de repente esperan lo mejor de ti y lastimosamente no tenían los recursos. Y no los podemos culpar también, porque yo a veces tenía ciertos encuentros con mi madre y yo no entendía. ¿Por qué puede ser así mi mamá? Hasta que de verdad conocí a mi abuela. Y cuando digo de verdad la conocí es porque cuando eres niño, los abuelos te miman. Ujú. Y hasta que empecé a ver ya su lado y vi que simplemente mi mamá estaba repitiendo de repente esos patrones Ujú. y de repente tenía la voz de la abuela también en su cabeza y actuaba de cierta manera. Entonces yo creo que el desafío muchas veces es cómo hacemos para ya eliminar ese trauma, de repente eliminar eso, porque yo creo de que eso sí se pasa de generación en generación. Totalmente, totalmente. Mira, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y qué bueno que tú traes lo de tu abuela, porque yo muchas veces traigo en el salón, imagínate a tu mamá niño o niña, una niñita, o a tu papá, y tus abuelos siendo los padres de ellos. Tal vez nunca recibieron un abrazo, una palabra de afirmación, tal vez fueron maltratados, o sea, pasan un montón de cosas y nosotros solamente vemos a mamá como la figura materna, la adulta que siempre ha sido, porque la encontramos adulta y nunca la llevamos a ese espacio de niño. Sin embargo, todas esas conversaciones internas es posible que tengan su origen en la infancia. En los salones de entrenamiento lo vemos todos los días. O sea, qué pena que nuestros mayores dolores son con papá y mamá, a pesar de que son las personas que tal vez más nos aman. Pero ese tú no sirves para nada, tú todo lo dejas caer, tú no terminas lo que empiezas, tú eres un caso perdido. Cállate la boca, que los niños no interrumpen. Son conversaciones muy de nuestros países latinos. No te puedo hablar de aquí de Estados Unidos pero en nuestros países latinoamericanos eso es muy normal. Mire, váyase que estamos los adultos hablando, entonces empiezan a cortarte las alas, a cortarte tu voz y tú empiezas a creer lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque te lo dice tu persona de poder. Porque te afecta no lo que te dicen, sino quién te lo dice. Luego llegas a la escuela, se burlan de ti porque no te sabes la tabla, porque se te ensució la ropa, porque alguien dijo que tú eras feo, que era fea. Y empiezas a crearte esas historias de inseguridad, de miedo, de que soy feo, de que soy incapaz, de que soy bruto. Y esas historias se quedan almacenadas ahí. Nuestro subconsciente es como el archivo general de la nación. Ahí está todo, lo que tú recuerdas y lo que no recuerdas también. Entonces, cuando tú creces y ya eres un hombre profesional, ya lanzado al mundo, de repente tienes una reunión y te da un ataque de pánico. O de repente tienes un proyecto en la mano y lo dejas ir. O tienes una reunión con un cliente y estallas y dañas el proceso. Pero no tiene que ver con el ser humano de hoy que estudió, que es protocolar, que quiere, no. Tiene que ver con el niño del pasado, con ese miedo, con esa creencia que está latente en tu subconsciente y de repente algo te detona y sale esa reacción. Que a veces pensamos que llevamos el control de nuestro vehículo, pero no, el carro va manejando solo, nosotros vamos ahí pretendiendo. Y esa es la importancia de identificar esas voces, como tú bien decías, y saber de dónde viene, porque tal vez en ese momento lo dijeron por algo, pero eso no significa que tú eres así. Cuando tú vas naciendo, tú no vienes en una línea de producción que dicen, aquí van los brutos, aquí van los tímidos, aquí van los exitosos. No, todos nacemos con las mismas posibilidades. En quienes nos vamos convirtiendo en el camino es que luego
determina nuestro futuro, nuestro camino. Sin embargo, es bien importante cuando tú eres capaz de darte cuenta que eso venía de mamá, tal vez en un momento de ira o cualquier situación, y hacer las paces con eso, darte cuenta, mira, eso no soy yo, eso tal vez sucedió en ese momento, pero eso a mí no me define, yo soy esto, y darte cuenta claramente quién tú eres. Yo soy una mujer exitosa, yo soy una mujer poderosa, yo soy una mujer en servicio, o sea, quién yo soy, eso lo determinas tú, y ese es para mí uno de los mayores poderes que tenemos los seres humanos, poder definir quiénes somos. Exacto, y yo también creo que el ser humano tiene un poder infinito y tiene la capacidad de hacer todo lo que se propone, pero muchas veces sí tenemos esa voz que previene de que de repente logremos el éxito, porque es un autosabotaje básicamente, y eso es lo que nos lleva muchas veces a no terminar las cosas, a procrastinar, a no darle prioridad a ciertas cosas que tenemos que hacer. Y hablando ya en cosas específicas, ¿no? De repente si estás en ventas, de repente no levantar el teléfono y hacer esa llamada, o tomar ese siguiente paso para mejorarte a ti mismo y mejorar la situación no solo para ti, sino de repente también para tu familia. Y yo estoy seguro que eso es algo de lo cual nuestra comunidad se puede beneficiar mucho, porque como tú mencionabas y yo mencionaba al principio, yo estoy seguro que en esa presión que hemos tenido no solo de inmigrantes, sino de cómo nos criaron, yo creo que es muy importante que las personas busquen esos recursos para mejorarse a sí mismos. Y hablando de mejoría, ¿cómo puede hacer una persona en nuestra comunidad para acceder a los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales como Crece Liderazgo. Allí nos pueden enviar un mensaje. También tenemos nuestro website que es creceliderazgo.com y pueden contactarnos a través del website y un mensaje de texto directamente al 571-535-1123 con la palabra crece y automáticamente le vamos a estar contactando. Mira, estamos viviendo momentos bien tensos a nivel general, yo diría que a nivel mundial. Sin embargo, el trabajar contigo como ser humano y el rediseñarnos en este momento es crucial. Es crucial. Porque tanto, míralo desde este punto de vista, la tecnología ha dado un salto inimaginable, literalmente un salto cuántico. Entró la inteligencia artificial y a saber a dónde vamos ahora. Entonces, todo se está revolucionando, todo se va rediseñando. Es como llegando al siguiente nivel. Y nosotros como seres humanos, y cuando hablo de seres humanos no me refiero a nuestro físico, sino interiormente, seguimos siendo arcaicos, casi prehistóricos, porque no nos damos la oportunidad de rediseñarnos también. Y esa es la invitación realmente con entrenarte en Crece, es rediseñarte para que tengas las herramientas para navegar lo que la vida nos trae. Porque definitivamente que quienes éramos hace 5 años y las condiciones que teníamos antes de la pandemia no son las mismas que tenemos ahora. Y muchas personas siguen siendo la misma persona. Exacto, y como tú mencionas, la tecnología ha evolucionado tan rápido. Yo creo que el ser humano también tiene que de repente llegar ahí. Y hablando de futuro, mirando hacia adelante, ¿cuál es tu sueño más grande para Crece el Liderazgo? Ay, si me dan permiso de soñar, pues amárrense los cinturones. Mi sueño más grande es tener salones llenos de gente comprometida a trabajar consigo misma y salones con 100 personas, porque sé de centros que tienen 200, 300 personas, pero también entiendo el valor de la calidad del entrenamiento, de tu poder tener ese contacto. Y yo sueño que el DMV se va a convertir en un espacio de colaboración y en un espacio realmente tan rico como lo es físicamente a nivel de seres humanos y de contribución. Tengo ese sueño, tal vez suene como a Miss Universo, candidata de Miss Universo en este momento, pero es mi sueño y es válido tener ese deseo. Y
lo estoy construyendo con los grupos que están, y creo que sí, que granito a granito lo vamos a lograr. Y con espacios como este, donde la comunidad puede enterarse también de que existe un espacio, y un espacio donde también ganamos, porque de eso se trata. Gracias por compartir ese sueño, pero sabemos que no es solo crece el liderazgo, sino que también entiendo de que parte de ese sueño, dentro de ese sueño también existe algo que se llama Academia Crece. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, Academia Crece es mi bebé, vamos a llamarlo así. Es una non-profit que fue creada hace aproximadamente 2 años. Y el propósito con la que se creó fue trabajar con jóvenes hispanos de escasos recursos de las escuelas de Montgomery County inicialmente. Pues gracias a Dios ya estamos en el 2º año, donde estamos trabajando junto a otras organizaciones con jóvenes de 11 a 15 años. Y la verdad es que el trabajo que estamos haciendo es hermoso. Sin embargo, te puedo decir que estamos recibiendo familias rotas, padres que dejaron a sus hijos en El Salvador, en México, de 5 años, de 6 años, y lo están recibiendo luego de 11, 12 años. Y hay una ruptura del vínculo, porque es importante saber que cuando un papá se va para darle mejor vida a su hijo lo que interpreta es que ha sido abandonado, aunque sea para mandarle el dinero para que pueda subsistir. Entonces, Academia Crece se ha enfocado ahora mismo, en la parte que está trabajando, en crear nuevos lazos familiares dentro del currículum que el condado nos pide, ¿no? Estamos fortaleciendo lazos familiares, creando resolución de conflictos de una manera funcional entre padres y adolescentes. Y es todo un enfoque a nivel de salud mental, educación sexual, drogas, prevención y consumo de drogas. Y la verdad que el resultado ha sido extraordinario. El primer año te puedo decir que check todos los puntos, y el resultado de las familias ha sido increíble. Academia Crece busca dejar un legado mucho más profundo en aquellas personas que tal vez no pueden acceder a los entrenamientos de Crece Liderazgo. Estamos enfocados uno de mis mayores sueños en esa dirección ahora mismo es poder llegar a las cárceles juveniles, porque no solamente es la rehabilitación de la delincuencia, sino también el ser humano que hay en esos jóvenes que por las circunstancias en las que se han criado han llegado ahí a una edad muy, muy temprana. De hecho, nadie desde mi punto de vista debe llegar a la cárcel, ¿no? Pero sabemos que, y las estadísticas lo demuestran, que los jóvenes rehabilitados vuelven a reincidir. Tal vez porque no tienen un sistema de apoyo cuando salen. Tal vez porque no saben hacer otra cosa. O quizás mamá y papá no existen. O existen y también son parte de la situación. Entonces Academia Crece busca eso, que ese ser humano cuando salga de ahí, ese joven, no solamente salga rehabilitado en la parte criminal, sino que pueda integrarse desde una perspectiva diferente y tener una oportunidad diferente de vida. Y es un llamado de verdad que a todas las personas que quieran unirse a ser parte de este legado de vida y hacer la diferencia, que hace la diferencia en los seres humanos. Porque yo soy de las que creo que el futuro, o sea, que los jóvenes no son el futuro, ellos son el futuro ahora, no es dentro de 5 o 6 años. Y ese futuro lo construimos nosotros los adultos, que somos los únicos responsables de educar a los jóvenes. Qué caramba, qué increíble. Yo estoy completamente de acuerdo, porque también en la parte penal, lastimosamente yo he tenido la oportunidad de verlo. Niños jóvenes que de repente no tienen esa guía de repente de un padre, de un maestro, de alguien, de un adulto. Uh-huh. Punto, un adulto. Un doliente, como digo yo. Claro, alguien de que simplemente se tome la molestia de dejarles saber, mira, tú importas, tú nos importas y tú tienes un futuro. Ahora déjame guiarte, sí, tus circunstancias pasadas, que te abandonó tu papá, tu mamá, etcétera, que de repente están viviendo en un estado de pobreza, pero eso no define quién tú puedes ser. Totalmente. Y caramba, me gusta ese proyecto que tienes, y de cierta manera, ¿no? De repente más adelante podemos ver una manera en que podamos colaborar juntos
Y ante todo te quiero agradecer por el tiempo que te tomaste para conversar conmigo y compartir ese sueño que yo creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas. Y espero que muchas personas que nos están viendo que levanten el teléfono, te visiten en tu página y por lo menos investiguen un poco más sobre cómo puede este tipo de programas, cambiar su vida. Y antes de despedirnos, te quisiera pedir si de repente si tú tienes algún mensaje que darle a nuestra comunidad. Bueno, yo te puedo decir que el ser humano, es un ser lleno de posibilidades. Y explorar todas las posibilidades que tenemos no tiene precio. Sin embargo, te abre muchas puertas. Y la invitación está ahí a que pongas en duda todo lo que yo te digo, pero lo pruebes tú mismo, a ver si funciona, a ver si realmente hay un espacio para rediseñarte y crear esa vida que tú mereces vivir, no solo para ti, sino para la gente de tu entorno. También te quiero dar las gracias, Pierre, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y de verdad que me conmueve y me encanta saber que gente como tú también se toma este espacio para enriquecer a la comunidad y para que la comunidad sepa que habemos personas que estamos aquí para apoyarlo. Y tú también estás en ese apoyo. Así que muchísimas gracias por la invitación, por tu espacio y por lo que estás creando para todos. Bueno, gracias a ti nuevamente y estoy seguro de que Crece Liderazgo y Academia Crece van a seguir impactando a muchas personas. Que así sea. Y a ti que nos estás escuchando, si las palabras de Evelyn resonaron contigo o conoces a alguien que podría beneficiarse de los programas de Crece Liderazgo, te invitamos a visitar creceliderazgo.com para conocer más sobre sus servicios y cómo pueden ayudarte en tu proceso de desarrollo personal y liderazgo. Gracias por ser parte de Ganamos con la Comunidad. Si este episodio te inspiró tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al podcast para no perderte ninguna de estas conversaciones increíbles que tenemos cada semana. También queremos recordarte que somos más que un podcast, somos una comunidad. Y si tú o alguien que conoce necesita apoyo legal, recuerda que en ganamos.com somos abogados especializados en lesiones personales en todo el área del DMV y defensa criminal en el norte de Virginia. Estamos aquí para defender los derechos de nuestra comunidad latina las 24 horas del día. Busca nuestro newsletter impreso Ganamos con la Comunidad, donde encontrarás más historias, recursos e información valiosa para ti y tu familia. Recuerda, cuando potenciamos las voces de quienes hacen el bien en nuestra comunidad, todos ganamos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ganamos.com para más contenido que realmente te puede ayudar. Nos vemos en el próximo episodio.